que no consume vitaminas. Entonces uno está pensando, cuando hablamos de vitaminas, se nos viene a nuestra mente, pues bueno, me tendré que comprar esas vitaminas que me ofrecen en el mercado. No es así. Las vitaminas no vienen encapsuladas. Las vitaminas tú las vas a encontrar en todas las verduras y en todas las frutas. Imagínate si yo como la zanahoria, la lechuga, el pepinillo, el brócoli. Entonces, en todas las verduras voy a encontrar todas las vitaminas, lo que mi cuerpo requiere. Por eso que Dios, imagínate, ha creado diversidad de verduras. No solamente pues tú vas al mercado y encuentras el zapallo o encuentras brócoli o espárragos y así sucesivamente, encuentras todo tipo de variedad de verduras y las frutas. Entonces, cuando hay una deficiencia de algún tipo de vitaminas, me voy a enfermar. Entonces, ¿qué va a suceder si yo no consumo vitaminas? Pues prácticamente mis células se van a ir envejeciendo poco a poco, ¿no? Entonces ya no voy a tener, a partir ya de los 20 años de edad para arriba, voy a empezar, imagínate, a oxidarme, a envejecerme rápidamente y no voy a tener esa salud que Dios quiere que yo tenga. Entonces nosotros diario tenemos que consumir las vitaminas. Por ejemplo, cuando hay deficiencia de minerales. ¿Y cuáles son esos minerales? Ahí encontramos el calcio, el hierro, el cromo, el magnesio, el fósforo, etc. Entonces, cuando hay una deficiencia de minerales, voy a enfermarme también. Por ejemplo, si no consumo calcio, ¿qué va a pasar? Puede sufrir de osteoporosis o, imagínate, se te va a caer el cabello, ¿no? Tus dientes rápidos se van a terminar, las uñas, y en realidad el calcio es fundamental en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa si no consumo, por ejemplo, hierro? Voy a tener anemia, ¿no? Y si tengo anemia, pues imagínate, corro el riesgo de enfermarme rápidamente. Mi hemoglobina va a estar bajísimo. Entonces, cuando hay deficiencia de carbohidratos, ¿no? Como los cereales, como los tubérculos, entonces vamos a estar sin energía, agotados todo el día, cansados, ¿no? Cuando hay deficiencia, por ejemplo, de proteínas, entonces también, porque las proteínas son los encargados de que mis músculos estén muy bien y así sucesivamente. Entonces, uno nos enfermamos, hermano, por deficiencia. Cuando hay una deficiencia de algún tipo de comida, de alimento, vamos a llegar a enfermarnos. Entonces nosotros, ¿por qué nos enfermamos? Porque hay un déficit de algún tipo de comida. No estamos alimentándonos correctamente, ¿no? Hay mucha deficiencia. Y generalmente en esta época, en este siglo donde nosotros vivimos, pues imagínate, comemos por comer. Nunca nos preguntamos, imagínate si compramos alguna cosa, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué es bueno para mí o qué no? Simplemente nos dejamos llevar por el sabor, por el olor, más no nos preocupamos por lo fundamental. Entonces, por deficiencias vamos a enfermarnos. Segundo caso es porque nosotros pues comemos exceso. Entonces también por consumir algún tipo de alimento, algún tipo de vitamina, de minerales, de carbohidratos, de proteínas, si yo me voy también al extremo, voy a enfermarme. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de las verduras, hay mucha gente que piensa que también si las verduras
son las vitaminas. ¿Qué pasa si yo como exceso de verdura? También me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque la sangre se alcaliniza. Cuando la sangre se alcaliniza, pues imagínate, vamos a terminar con alcalosis metabólica, como las personas que exceden, por ejemplo, de carne terminan con acidosis. Entonces, el exceso también nos va a ir enfermando. Ustedes sabían, por ejemplo, que la osteoporosis no solamente es por deficiencia. El 90% de las personas que se enferman de osteoporosis es por exceso de calcio. Cuando hemos consumido demasiado queso, demasiado leche, y a eso nos automedicamos, nos compramos esas vitaminas que vienen de Estados Unidos, de otros países, que vienen calcios sintéticos. Entonces, ese tipo de calcio, ¿qué pasa? Ese tipo de calcio como un sarro se va pegando ante los huesos y luego lo va destruyendo poco a poco y viene el osteoporosis. ¿Qué pasa, por ejemplo, si consumo exceso de hierro también? Entonces, el exceso de hierro va a hacer que nuestra sangre no suba demasiado y terminamos con la poliglobulia. Entonces, justamente ahorita está atacando con fuerza a Puno. ¿Por qué? Porque la mayoría sufren de poliglobulia. ¿Y qué cosa es eso? Pues es cuando la sangre está muy espesa. Entonces, el corazón ya no puede bombear ese tipo de sangre. Entonces, el exceso de carbohidratos. En los carbohidratos está, por ejemplo, todos los cereales, los tubérculos, y ahí hablamos, por ejemplo, del famoso las 7 semillas. No es recomendable los 7 semillas porque se te suben los triglicéridos. Entonces, cuando nosotros hacemos un exceso de algún tipo de comida, de alimento, entonces también nos vamos a enfermar. Las proteínas, por ejemplo, la mayoría exageramos con nuestra alimentación las proteínas. En las proteínas están las menestras. Las menestras no son malas, pero depende cómo nosotros lo comemos. ¿Qué pasa si yo me excedo comiendo, por ejemplo, mucha menestra? Con el tiempo vamos a sufrir de artritis. ¿Y qué cosa es una artritis? Es una inflamación de todas las articulaciones. Entonces los dedos se van doblando poco a poco, ¿no? Y el dolor es fuerte. El hueso no duele, hermanos. Lo que duele son las articulaciones. Entonces, el exceso de menestras, entonces, de proteínas, vamos a sufrir con enfermedad de la gota, se nos va a subir el ácido úrico, ¿no? Entonces, así sucesivamente se va a ir desencadenando muchas enfermedades por comer exceso. Y si a eso, imagínate las proteínas, pues consumimos, por ejemplo, mucha carne, ¿no? Los famosos caldos de gallina, ¿no? O el caldo de cabeza, o el timpo, que la mayoría, pues en el sur consumen mucho timpo. Entonces, ¿qué hace la grasa? La grasa de cualquier animal, sea de pescado, de pollo, de cordero, de cualquier animal, es tóxica para nuestra salud. Entonces la sangre se vuelve muy espesa. El hígado se vuelve graso. Y ahí ya, pues imagínate con un hígado graso, ¿no? Imagínate con arteriosclerosis. Cuando ya nuestras venas están, imagínate, obstruidas de tanto sarro. A veces uno no nos preguntamos cuando hacemos servir el agua en la tetera, nada más. Ustedes ven el sarro que queda todo eso. Imagínate en el cuerpo que lo echamos todos los días. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50, 60, 70 años de grasas y grasas y grasas.
y no hay cuando limpiamos todo, esas arterias, todos esos tendones, esos ligamentos, imagínate, ¿qué pasa con eso? Entonces, el exceso que nosotros usamos va a desencadenar muchas enfermedades. Hoy en día, pues imagínate, la mayoría en el desayuno que consume, pues imagínate su leche, su pan con queso, y peor todavía, no, el queso, si lo van a tostar, el queso tostado es mortal, ¿no? Entonces, imagínense lo que están desayunando. Después de 2 horas, ese cuerpo está bombeando sangre ácida, sangre tóxica, por el exceso que hemos hecho. Llega a la hora del almuerzo, otra vez. Su pollo, imagínate, su pollo a la brasa, encima arroz, papa, y solamente son, pues imagínate, comida ácida. Entonces, igual la sangre después de 2 horas, otra vez ese corazón sufre en bombear una sangre ácida, una sangre tóxica. Entonces, ¿qué hace el corazón? ¿Qué hace el hígado? Dentro de nuestro propio cuerpo se asfixia todas las células, porque nuestro cuerpo pues es células. Los pulmones es un conjunto de células, ¿no? El hígado, los riñones, tus neuronas, todo tu cuerpo, pues imagínese un conjunto de células. Pero esas células, cuando la sangre empieza a bombear una sangre tóxica, una sangre ácida, entonces, bueno, mientras todavía estamos jóvenes, bueno, el cuerpo resiste, porque el cuerpo pues no es una máquina que nos sirve, sino Dios te ha dado un cuerpo perfecto, un cuerpo maravilloso, una máquina perfecta que funciona al 100%. Entonces somos nosotros, por consumir una deficiencia de algún tipo de alimento o por excedernos en algún tipo de comida, nos vamos a enfermar sí o sí, ¿no? Y la tercera, la más mortal incluso que el COVID todavía es, la mala combinación. Pero el COVID tú puedes llegar a controlarlo. Pero ¿qué pasa? Imagínate cuando te diagnostican un cirrosis, cuando ese hígado ya no funciona. El hígado generalmente se malogra por la mala combinación que hacemos y sumado a eso las grasas. Y esa mala combinación, ¿cómo es? Es por mezclar las frutas con algún tipo de comida. La fruta no lo podemos combinar con ninguno, ni siquiera con las verduras, con los cereales, los tubérculos, con ninguna proteína podemos nosotros mezclarlo. ¿Qué pasa si se combina? Se vuelve en alcohol. Por ejemplo, si muchos acostumbran preparar su jugo especial, ese jugo especial, ¿qué lo hacen? Le echan zanahoria, le echan huevo, le echan leche, miel de abeja, algarrobina, aparentemente para que estén bien nutridos. Y dicen, wow, es lo máximo, voy a tomar un jugo especial. Pero es un jugo especial de alcohol. Después de 2 horas en tu cuerpo, imagínate, todas las células están borrachitas, alcoholizadas, por la mala combinación. O te has comido de repente un ceviche, más tu Inca Kola, o de repente has hecho un almuerzo saludable de verduras, o qué sé yo, una lentejita, pero de refresco tú dijiste es natural, jugo de papaya y sin azúcar, solo con miel de abeja. ¿Qué pasó? Después de 2 horas, imagínate, es como que has bebido un trago corto de 37 grados. Entonces es corto, se vuelve peor que la chicha jora, peor que ese trago que los alcohólicos ya lo toman, que están tirados por ahí en la calle,
Pero usted dice, pero ¿por qué no estoy embriagado como ellos? Claro, es muy diferente. Pero tus células sí están borrachitas. Entonces, eso, la mala combinación, ¿qué va a desencadenar? Más de 2000 enfermedades. Por ejemplo, la diabetes, los diabéticos. Los diabéticos, su enfermedad de raíz, ¿cuál es? El alcohol. Son personas más alcohólicas, ¿no? Entonces, de un carácter terrible, y no solo los diabéticos, sino los que mezclamos muchísimo, y no porque no seamos espirituales, o no porque no leemos la Biblia, o no oramos, no es así, sino simplemente lo que tú comes, eso aflora, ¿no? Por eso hay un dicho, dime lo que comes y te diré quién eres. Es tan sencillo. Yo puedo sentarme y preguntarle, saber cómo es tu desayuno, cómo es tu almuerzo y tu cena, y me voy a dar cuenta ya cómo andas. No solamente, pues imagínate con tu carácter, incluso qué enfermedades ya tienes y qué enfermedades se van a desencadenar. ¿Por qué? Porque es la base. Entonces, la mala combinación hace que nosotros vivamos las 24 horas del día borrachitos. Por eso mucha gente después de almorzar, imagínate acá en Lima, pasa eso, en los carros están roncando, ¿no? En los buses tú ves la gente ronca y ronca, hasta los paraderos se pasan. ¿Por qué? Porque están borrachitos y no tenemos paciencia, nos irritamos rápido. ¿Por qué? Por la mala combinación. Entonces, la diabetes no tiene cura, ¿no? No tiene cura ni la gastritis, ni muchos, por ejemplo, que se empiezan a engordar, ¿no? Felizmente todavía en el Perú, pues, no hay muchos todavía obesos, hay pocos. No es como en Estados Unidos, que ya no lo llaman ya obesos, sino mórbidos. En el Perú todavía no hay mórbidos, ¿no? Cuando eso ya pasó la obesidad. ¿Y por qué? Por la mala combinación. Entonces, la mala combinación nosotros no debemos hacer, tenemos que cuidar. Entonces, si están ustedes acostumbrados a comer de esa manera, pues imagínate, ya saben lo que van a acarrear con el tiempo. Entonces, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta vivir enfermo, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cómo quieren vivir realmente? ¿Quieren vivir enfermos o quieren vivir sanos? Si yo quiero vivir enfermo, entonces voy a hacer, pues imagínate, todo lo que está muy mal, ¿no? Voy a abusar generalmente de las malas combinaciones. Pero si yo quiero vivir, amo la vida que Dios me ha dado, valoro la vida que Dios me ha dado, valoro la familia que Dios me ha dado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente cambiar mi alimentación, cambiar mi estilo de vida. Porque yo no creo en que Dios, hermanos, quiere llevarte ya el día de mañana, ni tampoco estoy de acuerdo en que el COVID, Dios va a usar a eso para que te lleve rápido. No es así. Porque Él nos ha dado una salud excelente, una vida. Pero ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué viene todo esto? Por nosotros. Nosotros somos causantes. Porque nunca nos hemos detenido un momento a analizar nuestra alimentación. Por eso que cuando vemos en el libro de Daniel, Daniel lo primero que hizo fue cuando llegó a ese lugar, lo que hizo fue lo más básico, lo más importante. Analizó el tipo de comida que existía en esa época. Y vio pues la comida de este rey que estaba lleno de fermentos. Y dijo, no, esto no es bueno para mi salud. Vio que esa comida del rey estaba lleno de grasas. Entonces, él pidió solo agua y verduras, ¿no? Entonces, justamente,
nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿no? No dice la Biblia, pues, que nuestro cuerpo, ¿no?, es un tacho de basurero, sino dice templo. O sea, templo significa, pues, un lugar donde Dios va a morar ahí. Entonces, en un cuerpo enfermo no puede estar, porque somos nosotros, por el abuso, el exceso, la deficiencia que hacemos, a la larga vamos a traer muchas enfermedades. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese estilo de vida. Ahora usted dirá, ¿y el COVID qué pasó? Bueno, el COVID, pues, lamentablemente, según muchos estudios, muchas investigaciones que se hacen, simplemente se dio por mucho egoísmo del ser humano. Es algo que han ido creando ese virus. Pero aún este virus no es mortal cuando tu cuerpo está bien nutrido, está bien alimentado. Por eso es que ni bien nosotros empezamos a tener síntomas como de una gripe, ya lo sabemos todos eso. Imagínate, empieza a atacarte la tos, ¿no? Tienes ardor de la garganta, dolor de cabeza, sientes que te sube la presión o dolor muscular. Tienes que atacar. ¿Y cómo lo atacas al instante? Primeramente, tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar, tener esa fe, ¿no?, de que a ti no te tiene que tocar. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos esa arma poderosa que Dios nos ha dado, que es la fe, que es nuestro escudo. Inmediatamente, pues imagínate, tenemos que alcalinizar nuestra sangre. ¿Y cómo lo vamos a alcalinizar? Tenemos ahí extractos de verduras, esos limpiadores, las verduras. Entonces, todo puno, todo esto está prohibido que tiene que comer en este tiempo. Por ejemplo, el brócoli, espinaca y acelga, porque este virus lo que hace es que la sangre se espese para que te da como una trombosis. Entonces no pueden respirar, eso es lo que les está atacando. Entonces, en los extractos de verdura, pues imagínense, hermanos, son excelentemente antioxidantes. Son los desatoradores de todas las arterias que nosotros tenemos. Entonces, en un cuerpo alcalino, ese virus se muere. Y yo puedo entender por qué los hospitales pues están más de 8, 10 horas ahí luchando los médicos, las enfermeras, por la carga bacteriana. Por eso que la ivermectina en primera fase está ayudando. ¿Por qué? Porque la ivermectina fue creado para desparasitar a los animales, ¿no? Y eso es lo que están tomando la mayoría en etapa de inicio. ¿Y por qué es eso? Porque en el estómago se forma la carga bacteriana y este virus viene con una carga bacteriana demasiado fuerte. Entonces, cuando ingresa, si tú dejas que haga su casa en tu estómago e empieza a tomar el control, ahí es cuando vienen las consecuencias. Entonces, ni bien ingresa a tu cuerpo, prepara, pues imagínate tus mates de hierba. Tienes ahí los antibióticos naturales, el quión, el ajos, la cebolla, ¿no? Yo acostumbro, por ejemplo, siempre a rayar cuando a veces llego de lo que he estado ahí 3 horas, 4 horas estabilizando a la gente, llego un poco a la casa con dolor de cabeza, con malestar, porque esa carga bacteriana es fuerte y lo que tú estás respirando en ese ambiente ya es tóxico, es ácido. Me ducho y seguidamente el extracto o el quión empiezo a consumirlo
cada 10 minutos, un pedacito, lo muerdo ahí. Voy mordiéndolo y tomando el agua para rehidratarme. Entonces, qué importante es entender, hermanos, que todo esto, estas enfermedades que existen, que nosotros inconscientemente o conscientemente lo hayamos ocasionado para que se desencadene y pueda ser mortal en nuestro cuerpo, pero también nosotros podemos eliminarlo, porque no existe en el mercado, no existe en ningún país del mundo un producto que todavía ha sido creado para que nosotros podamos sanarnos. No hay una medicina para curar, para controlar, no existe. Porque hay tanta gente que yo conozco tiene diabetes, nunca se han sanado. Tienen gastritis, nunca se han sanado. Ha desencadenado muchas enfermedades. Por ejemplo, lo básico que podemos empezar a hablar, a ver, ¿por qué ese hígado se vuelve? Ahora, quiero hablar un poco del hígado porque el hígado es el laboratorio, es uno de los órganos muy importantes dentro de nuestro cuerpo. El hígado es el encargado. Tú comes, por ejemplo, las grasas, lo convierte en proteína. Cuando tú consumes la quinoa, la cañigua, la papa, lo transforma en energía. Entonces, nosotros tenemos que ver que es algo muy importante. Entonces, cuando nosotros hacemos la combinación. Por eso, en este tiempo del COVID-19 que les está atacando, es recomendable los que ya tienen este COVID, ya no consuman fruta. Que la fruta hace que la carga bacteriana aumente muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la fruta por un tiempo. Y los que están bien, no tienen asma, no tienen imagínate, no tienen nada de esas cosas que pueda atacarlo. ¿Qué tienen que hacer? Entonces, si comemos la fruta, hay que comerlo con el estómago vacío. Eso es recomendable. Entonces, si ustedes tienen un antojo de fruta y están muy bien, no tienen la garganta que les pique, no sufren de bronquio, de neumonía, entonces ese día háganse su jugo de fruta o su ensalada de pura fruta, o si van a tener más hambre, pues pueden sancochar el plátano verde o lo que se sancocha, y pueden comer solo frutas. Y esa fruta les va a ayudar bastante. Por ejemplo, hay una forma natural de hacer un agua alcalina, buenísimo, buenísimo, que es un antigripal y anti-COVID. Ustedes tienen todos el limón en casa. Lávanlo muy bien y pártanlo ahí en varias partes y échenle a la licuadora con cáscara, con pepa, con todo. Y échale agua caliente. Y licúalo todo eso en la licuadora. Y ese agua, imagínate, es buenísimo. Y si tienes miel de abeja, puedes echarlo a eso, sí. Entonces, eso es recomendable. Entonces, hermanos, ese tipo de agua tiene bastante vitamina C. Es un agua alcalina. Entonces, este virus se muere en eso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Por qué la diabetes se desencadena? Porque la raíz de esta enfermedad es en el exceso o la mala combinación que hacemos.
y el exceso de carbohidratos y la mala combinación, entonces desencadena la diabetes. Entonces, esta enfermedad empieza a atacar todos los órganos principales, el corazón, los riñones, y justamente por esta mala combinación y por exceso. La gastritis es por deficiencia de fibra. Cuando hay un déficit en nuestra alimentación de fibra, vamos a llegar a tener gastritis. O porque nos hemos excedido en antibióticos. También viene la gastritis. O entonces deficiencias de vitaminas, ¿no? Entonces nosotros vamos a llegar a tener gastritis. Por eso es recomendable, por ejemplo, consumir la papa con cáscara y todo. Ustedes tienen el privilegio de consumir en Puno una papa de Puno, de esas zonas que en su campo lo van haciendo naturalmente. Entonces es una papa más natural que existe en Lima. Ustedes deben lavarlo bien lavado y deben comerlo con cáscara y todo. Y la cáscara está pues la fibra, que es buenísimo para que no te enfermes de gastritis. Ahora, ¿por qué viene el Helicobacter pylori? Justamente, ¿por qué? Porque en el estómago nosotros tenemos también defensas. Tenemos las bacterias que son buenas y hay bacterias que son malas. Entonces, cuando las bacterias malas toman el control de tu estómago y las eliminan a las bacterias buenas, con la ayuda de los antibióticos, ¿no? Y la deficiencia que tú haces al no consumir vitaminas, entonces, ¿qué va a pasar? Se desencadena el famoso Helicobacter pylori. Se activa porque eso todos lo tenemos en el estómago. Entonces, es justamente la gastritis. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, el estreñimiento. El colon tiene que estar limpio. Yo no sé cuántas veces al año ustedes se limpian el colon. El colon debemos limpiarnos mínimo cada 3 meses para tener una salud excelente. Pero cuando hablamos de limpiar el colon, no estamos hablando, pues imagínate que te tomes purgantes. Los purgantes son tóxicos, dañinos. Entonces, uno no debemos tomar purgantes, sino debemos limpiarnos el colon de una forma natural. Entonces, hay plantas que te pueden limpiar de una forma natural. Y en esta época donde el COVID viene, entonces, en vez de usar la ivermectina, podemos limpiarnos el colon, ¿no? Tenemos la pepa de zapallo, tenemos, por ejemplo, paico, la hierbabuena, ¿no? Entonces, y mezclarlo con aceite de oliva y tú lo puedes tomar. Entonces, eso te va a limpiar. Por ejemplo, cuando los niños se enferman de la tos, de la garganta se les cierra o tiene fiebre, yo lo primero que mando es que le limpien el estómago, porque todo niño, ahí es cuando empieza la carga bacteriana. Entonces, hay que limpiarse el colon. Otro de los limpiadores del colon son los extractos de verdura. O simplemente cuando alguien está mal del estómago, solo consuma sábila y ayune ese día, aproveche. Solo toma bastante agua, puedes tomar agua de la pepa de palta todo el día. Ese día no comas y vas a limpiarte el estómago, ¿no? Entonces, el estreñimiento justamente es por deficiencia de las vitaminas, ¿no? Por falta de
deficiencias también de agua, no tenemos el hábito de tomar agua. Cuando nos damos cuenta, cuando estamos estreñidos, porque nos llenamos de gases. Cuando no hay una buena defecación, siempre nos llenamos de gases. Esa es una de las síntomas. Entonces mucha gente dice, bueno, yo voy cada 3 días al baño a hacer mi deposición, ¿no? ¿no? En lo que he atendido mucha gente, he visto, por ejemplo, hay personas que van al mes una vez, imagínense eso, o van a la semana una vez, a la quincena una vez, eso es terrible, es mortal. Entonces, ¿cuántas veces debemos ir al baño? Mínimo 2 a 3 veces, es importante. Entonces, mal, pues por eso, ahorita va a ser alta. el estómago. No, pero los que van en exceso ahorita va a explicar. Estreñimiento. Por favor, apaguen su micro. Sucesivamente, todas las enfermedades que se desencadenan por la deficiencia, por el exceso o la mala combinación que nosotros hemos hecho en todo el tiempo de nuestra vida. Bien, entonces hoy hemos hablado de este tema, ¿por qué nos enfermamos? Entonces podemos resumir, nos enfermamos solamente por 3 cosas fundamentales. Por deficiencia de algún tipo de comida, o por exceso de algún tipo de comida, o por la mala combinación que hemos hecho. Solo por estas 3 cosas nos hemos ido enfermando mucho nosotros. Bien, entonces entramos a preguntas, creo, pastor, viendo ya la hora, ¿no? Entonces, hermanos, ¿tendrán alguna pregunta del tema que se ha ido desarrollando en esta mañana? El por qué nos enfermamos. A ver. Hermanos, ¿hay alguna pregunta que tienen ahí, alguna duda? Aquí una pregunta, hermano. A ver, le escuchamos. ¿Cómo controlar el pH de la sangre? Ya. El pH de la sangre o el pH normal, porque son 2 tipos distintos, ¿no? Pero para la sangre, entonces mira, hay un aparato que podríamos comprar, el pHímetro, que vienen así como papelitos, como unas cintas para medir nuestro pH. Entonces, ¿cómo puedo medir eso? Después que he comido 2 horas en la orina o en la saliva, tú lo puedes medir para darte cuenta realmente lo que tú estás comiendo está balanceado. Puede ser que tienes un pH 8, un pH 10, que no está bien, o un pH, imagínate, 6 o 5, que tampoco está bien. Entonces, es necesario que tenemos que tener un pH neutro, que es 7, porque en un pH 7 se alcaliniza la sangre. ¿Y cómo puedo lograr para tener ese pH? Fácil. 50% de mi alimentación tiene que estar compuesto de verdura. 30% debe estar compuesto de cereales y tubérculos. Y 20% de proteínas. Entonces, para que sea más sencillo, simplemente si yo como un plato de segundo, entonces debe haber la misma cantidad, otro plato de verdura. Y cuando se habla de 20% de proteínas, pues imagínate, tiene que ser pues en menos cantidad. Por ejemplo, si hay menestra, ya no debe acompañar ninguna carne. Ya sería exceso. Entonces, de esa manera podrías controlar tu pH de tu sangre. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano Jaime, buenos días. Buenos días, hermano. Una consulta. Si una persona gestante no puede tomar medicamentos y tiene síntomas de COVID, ¿qué debe tomar? Y tiene hipertensión arterial elevado, por decir.
Gracias, hermano. Excelente. Sí, entonces tenemos el extracto de verduras. Si es hipertensa, mucho todavía, mejor. Tenemos lo que nos ayuda, la lechuga, tenemos el apio, el pepinillo, la caigua, el pimentón. El pimentón que lo eche bastante, entonces 3 veces al día de extracto. Y de agua puede ser, por ejemplo, hervir el agua de ajos. El agua de ajos con linaza, que le puede ayudar. Entonces, eso no le va a hacer ningún mal, al contrario. Entonces, con eso puede empezar a tomar todo el día su agua hervida de ajo, ¿no? Con linaza, y empezar a tomar sus extractos. Consumir bastante ensalada, ¿no? Puede hacer, por ejemplo, también un jarabe de ajos con cebolla, un poquitito de kioto. En caso de ella tiene que ser ajos con cebolla. Entonces eso le va a ayudar muchísimo. Y automáticamente su cuerpo va a crear una defensa y le va a ayudar a eliminar el cuadro. Bien, otra Muchas pregunta. gracias, hermano. Muchas gracias. Hermano, buen día. Sí, hermana, buen día, le escucho. Buen día, hermano. Una consulta. Hace rato le escuché hablar de los calcios que son sintéticos, de esas vitaminas que vienen de Estados Unidos, indicó usted. Bueno, me han recomendado consumir las vitaminas. Bueno, me dijeron que son nutrientes de la línea de OmniLife. No sé si eso es recomendable o no. Ya. Si tienes mucho dinero, bueno, tómalo, puede ayudar el 5%, ¿no? Porque los productos que existen en el mercado, pues nuestro cuerpo solo lo asimila el 5% o el 8%, pero no lo asimila mucho. Justamente en los temas que vamos a hablar del ADN. Por ejemplo, el ADN es algo, no es una natural que nosotros lo comemos. La saliva, cuando tú masticas la comida, juega un papel muy importante. Hasta ahorita están luchando, por ejemplo, una comida que sea como así fácilmente, lo tomas en cápsulas o lo puedas tomar como un refresco que te pueda nutrir, pero todavía no lo han logrado hasta ahora. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo uno se demora preparando las comidas? Entonces, pues, una ayuda, pero todavía no hay. La saliva juega un papel muy importante cuando tú masticas, por los aminoácidos y todo eso. Entonces eso, la saliva, cuando tú masticas la comida, hace que tu digestión sea mejor para que se pueda absorber en el intestino delgado y luego en el colon. Por eso que si tienen mucho dinerito, bueno, podrían tomarlo. Pero no todos los productos que existen en el mercado, por más que digan que es natural, es buena. ¿Por qué? Porque no todos son naturales. Siempre para conservarse 6 meses, 1 año, tienen que tener un preservante. Y para que sea, por ejemplo, un sabor agradable, en el Perú, como no hay mucho control, imagínate, dice 100% natural, pero no es así. Le echan saborizantes artificiales en mínima dosis. Por ejemplo, yo les pido que ustedes vean los componentes, los ingredientes de cada producto que tienen y entren a internet y averigüense ahí qué significa cada cosa. Y eso vamos a tocar en el tema donde vamos a hablar los alimentos cancerígenos. Entonces ahí vamos a explicar detalladamente
por ejemplo, cuáles son esos alimentos cancerígenos, ¿no? Entonces, en vez de eso, yo les recomiendo, cómprense su extractora. Ahora hay una extractora, por ejemplo, no solo que viene de cuchillas, porque de todas maneras cuando entra ahí las verduras mata un poco de las vitaminas. Hay extractoras que están hechos como de piedra, ya no son cuchillas. Y entonces, hermano, los extractos son muy diferentes, ¿no? Entonces, eso es importante que tienen que consumir y cómprense verduras. Entonces, en la casa no les debe faltar verduras, no les debe faltar, pues imagínate, ¿no? Los cereales. Entonces, eso es importante. Cuanto más natural puedan consumir, les va a ayudar. Bien. ¿Alguna pregunta? Hermano, buenos días. Le habla el hermano Aberlin. Quisiera hacerle una consulta. Estamos en una situación en la que generalmente las verduras, las frutas ya no pues son naturales, como quien dice, ¿no? Porque usan demasiados insecticidas, fertilizantes para la producción. La pregunta es la siguiente: ¿cómo hago yo para desinfectar las verduras que yo traigo, digamos, del mercado, ¿no? Para poder consumirlas, como usted dice, en los extractos, tomando en cuenta que cuando yo hago un extracto, mi verdura no la puedo cocinar, no la puedo, digamos, ¿no? De repente hacer que sus virus o los fertilizantes, los insecticidas que puedan estar adheridas a las verduras. ¿Cómo hago para desinfectar eso y poder de repente consumir, como usted dice, ¿no? En ensaladas o en los extractos, así crudo, ¿no? Como está. Ya, muy bien. Muy buena pregunta, hermano. Mira, yo tengo ya más de 10 años practicando todo esto y nunca una verdura lo he desinfectado con lejía, con tantas cosas. ¿Por qué? Yo sé que hoy en día ya no hay verduras tan naturales como quisiéramos. Sería lo máximo encontrar o irnos al campo y vivir ahí en el campo y nosotros mismos pues sembrar ahí en nuestra huerta y tener, imagínate, toda nuestra verdura de una forma natural. Pero no lo vamos a poder encontrar de esa manera. Pero la buena noticia es que cuando tu ADN entra, por ejemplo, la lechuga, el apio, las verduras, entonces el ADN lo reconoce. Al reconocer tu propio cuerpo, lo elimina porque todavía es de una forma natural. Mira, el mecanismo del cuerpo es tan excelente que lo elimina, ¿no? Y lo que sirve lo absorbe, porque es todavía natural. De una forma natural lo estás procesando las salivas y todo tu cuerpo empieza a trabajar. Entonces, lo que yo recomiendo es cuando ustedes traen la verdura, lávenlo bien lavado, pues, ¿no? Con escobilla o qué sé yo. Ahora, las hojas, generalmente yo lo remojo 1 hora o media hora, lo remojo en agua para que se vayan soltando. Lo hago bien enjuagado y lo echo al extracto. Cuando tu estómago tiene las bacterias muy buenas, entonces las mata a esas bacterias que ingresan y lo destruye rápidamente. Entonces, hermano, mi recomendación, no tengas miedo, solamente lávalo muy bien, consúmalo con confianza, deja que tu cuerpo haga su trabajo y lo va a eliminar. Pero ahora si vas a consumir, por ejemplo, la lechuga o otras verduras de repente en la calle que venden, entonces ahí, pues, por ejemplo, yo he visto en los restaurantes, no lavan la lechuga, no lo deshojan hoja por hoja, sino simplemente la lechuga entera lo agarra con todos los microbios y todo ahí sin enjuagar, lo cortan y luego apenas lo remojan en agua y lo sacan. Entonces, eso está muy mal. Entonces, hay que deshojarlo y lavarlos bien. Entonces, eso es mi recomendación. Y luego tu propio cuerpo lo va a hacer el trabajo. Bien, otra pregunta. Hermano,
Hermano Jaime, una vez más me olvidé. ¿Cómo bajar la hipertensión arterial? Tengo muy elevado. Ya. ¿Cómo puedo bajar? Entonces la hipertensión lo vas a bajar fácilmente. Consuma las verduras verde claros, no oscuros. Solamente verde claros, 3 veces al día haz tu extracto y nada de grasas, ningún carne de ningún animal, nada de lácteos, ¿no? Entonces, y empieza a tomar bastante agua de ajos también. Entonces, con eso lo vas a bajar rápidamente, hermano, ¿no? Entonces, eso póngalo en práctica. Y en la hora del almuerzo también, plato de ensalada y que no te falte, pues imagínate, la lechuguita, el pepinillo, la caigua, ¿no? Ahora la berenjena lo puedes usar también en el extracto, 3 veces al día, por lo menos por un mes, y vas a ver que lo vas a controlar. Ahora, también tenemos, por ejemplo, el maíz morado. Entonces, toma el maíz morado. O de un día sí, un día no, échalo también a tu extracto, le va a ayudar. Bien. Otra pregunta. ¿Aló? ¿Tienen alguna otra pregunta, hermanos? Hermano, una pregunta. Buenos días. ¿Aló, hermano? Sí, sí le escucho, hermano, perfectamente. Buenos días. Buenos días, hermano. Quería preguntarle que en esta época de friaje, para prevenir la gripe, el resfrío, ¿cómo podemos con la alimentación cuidarnos y protegernos, ¿no? Y también, de repente, también qué medidas podemos adoptar correctamente para evitar esta excesiva contaminación que existe por el COVID. Gracias, hermano. Buenos días, papá. Amén. ¿Cómo estás, hija? Buenos días. ¿Amaneció bien? Sí. Usen Yo el... siempre, como siempre. ¿Frío? ¿No sientes frío? Frío. Buenos días, hermana Luisa, Frío, por favor, ¿puede apagar su ¿cómo? micrófono? Ya. Bien. Tengo altos piojos. Es del casa más del gato. Del gato. No, me enteré. Por favor. Por favor, apague su micrófono, hermana Luisa. Ay, ya me doy cuenta, no me doy cuenta. Ya hemos escuchado todo, hermana. Bien. Adelante, doctor. Responder la pregunta del hermano. Fácil, hermano. Primero, yo les pido algo. No tengan miedo a este virus. Tengan esa fe, esa seguridad. Acá en Lima, y conozco, hay hermanos, hay conocidos que viven atemorizados. No pueden salir ni a la esquina de su casa, ni hacer nada con tanto temor. Imagínate, viven con mucho miedo. He visto que han sido los primeros en ser contagiados. Entonces, como hijos de Dios, yo les pido tengan esa fe, esa seguridad. Ahora, pero sí hay que ser prudentes. Usen siempre su mascarilla. Si pueden, cuando están pues bastante gente o van al mercado, su protector facial, ¿no? Y cuando llegan a la casa, háganse, pues imagínate, no saquen esa ropa y lávense las manos, lávense todo, y suficiente. ¿Y qué alimento tenemos que hacer? Usen el limón con cáscara. En la mañana tienen que tomar, por ejemplo, el limón licuado con cáscara y todo caliente. Tómense eso, 2 tazas, 3 tazas bien calientes. Y luego para el día prepárense su matecito, por ejemplo, échale ajos, hazlo hervir, el quión y el limón también cortado y tomen eso para estos frío que está haciendo, entonces eso les va a calentar a ustedes, ¿no?
y empiecen a consumir, por ejemplo, las verduras, pueden hacer sus sopas de verduras, pueden echarlo pues ahí un poquito de la ruda para que les pueda llenar de calor en algunas sopitas así, y con eso, hermanos, se van a mejorar. Ahora, cuando ya tienen síntomas, entonces ya les he dicho, prepárense ahí como un jarabe de quión, de ajos, de cebolla y empiecen, o si no, piquen el quión y ahí pues cómanlo imagínate, cada hora. Entonces así les va a ir ayudando. Bien, otra pregunta. Buenos días. Ya al final. Una consultita, para subir el pH, usted habló, ahora están recomendando capaz el bicarbonato de sodio. ¿El bicarbonato de sodio es bueno? ¿En cuánto tiempo hay que usarlo? ¿Cuál es la dosis? Si nos puede recomendar, hermano. Buen día. Ya. El bicarbonato de sodio lo único que va a hacer es equilibrar tu pH, pero no lo va a alcalinizar mucho, no es así, ¿no? Ahora, no podemos abusar del bicarbonato de sodio, sí es bueno, pero pues imagínate, consúmalo pocos días, pero no debemos tener un hábito de consumir un mes, 20 días o 2 meses seguidos, no. Tu mismo cuerpo, de una forma natural, tiene que aprender a equilibrar el pH. Entonces, es muy diferente que tú tomes algo para que pueda equilibrar ese pH, que tu propio cuerpo lo haga a base de tu alimentación. Eso es lo mejor. Entonces, siempre hay que acostumbrar que nuestro propio cuerpo lo haga por sí mismo. ¿Para qué? Para que todas las células se puedan regenerar y entonces ese gastritis, esa herida, algo que nosotros tenemos, empiece ¿no?, a recuperarse y a sanarse. Entonces, antes que nos toque este COVID, hermanos, urgente, todos los días, en la mañana, va a alcalinizar mejor todavía de lo que nuestro hermano nos está preguntando. Por ejemplo, el agua de limón con cáscara y todo, caliente, licúalo y tómate eso. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Lo licúo, por ejemplo, para 2 litros de agua, si son bastantes personas, o 1 litro de agua, 2 o 3 limones, licúenle con cáscara y todo, con poca agua, luego cuélenlo y aumentenle un poco más de agua y eso tómenselo, ¿no? A levantar de la cama toititos, a los niños, adultos, todo calientito en la mañanita al tomar. Y luego a comer sano. Entonces, cuanto más coman ustedes sano, mejor todavía. Ahora, si ya tienen más problemas que está atacando, búsquense la sábila para que puedan la sábila juntamente con el ajos, con el quión licuado, puedan tomar con la sábila. Eso también les va a ayudar para que sus pulmones estén limpios, aumentenle la cebolla también, y eso les puede ayudar. Bien, ya hemos llegado, creo, al final. Habrá una pregunta más, con eso terminamos hasta el día de mañana con el segundo tema que nos toque. Doctor, buenos días. Sí, le escuchamos, hermano. Doctor, buenos días. Una consultita. Mi esposo presenta poliglobulia. ¿Qué alimentos debe evitar para eso si apago, no? Un poco de sobrepeso? Ya, excelente. Los extractos, hermana, urgentemente vas a hacerle solo extracto de lechuga, de apio, pepinillo, berenjena, caigua, pimentón. Puedes usar, si hay en el mercado, todas esas o la que puedas, pero todos los días, 2 veces al día ese extracto. Y en la hora del almuerzo, su plato de ensalada, y su comida tiene que ser pues 0 carnes, ¿no? Nada de animales, y como bueno, de repente para que no se sienta mal, de vez en cuando si le haces su pescadito o su pollo horneado a la plancha, pero menos queso ni
tampoco leche. Entonces, con eso lo vas a ir bajando de la poliglobulia. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya llegamos al final. Hermano, un favor, quería saber, y para la ansiedad, porque yo cada vez que tengo ansiedad, no puedo mucho respirar, siempre pasa eso, ¿no? Entonces, con esta situación he tenido problemas de ansiedad, ¿no? Ya, ¿cuántos kilos estás pesando, hermana? Yo estoy con 63. ¿Y tu talla? 1,63 m también. Ya, entonces estás bien. Bien, entonces para la ansiedad, puedes, por ejemplo, consumir más ensaladas, más verduras. Y en la noche, para que duermas, podrías tomarte una hierba relajante. Cómprate el romero, la raíz valeriana, y lo haces un poquito hervir con una tajada de limón, y eso te tomas para que duermas. Y eso le va a ayudar. Y si pudieras hacer ejercicio, sería excelente. Sí, estoy haciendo ejercicios, eso me ayuda, pero solo que como últimamente se hablaron muchos de casos de COVID en la oficina, entonces como que eso me trajo mucha ansiedad, ¿no? Ajá. Y entonces romero y la raíz valeriana te va a ayudar para que desaparezca esa ansiedad. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Creo que con eso ya hemos terminado. Una pregunta, hermano. Sí. Cuando las malas bacterias toman el control del estómago, ¿cómo contrarrestar o cómo tratarlo? Ya, cuando ya las malas bacterias están, por ejemplo, el extracto del repollo o la col que conocemos les va a ayudar, o podemos encontrar en un yogur natural que es muy probiótico, de 4 o 5 cepas. Podríamos hacer eso. Entonces eso les puede ayudar para que mejore la flora. O si hay una emergencia, se podría también comprar de la farmacia el Floratil, también puede ayudar. Bien. Entonces, hemos llegado ya al final, entonces voy a dejarles con el pastor para que puedan terminar la reunión, y yo les agradezco, hermanos, que Dios los bendiga muchísimo. Pero bueno, mi teléfono ahí están, pueden llamarme en el transcurso del día, cualquier consulta, o de repente sucede alguna cosa y no saben qué hacer, entonces pueden llamarme al 99 88084, 99 88084, entonces ahí estoy para poder ayudarlos, apoyarlos en lo que se pueda. Bien, queridos hermanos, buenos días. Vamos a darle las gracias a nuestro Dios y también vamos a darle gracias a nuestro hermano Jaime. Bien, y para concluir esta mañana vamos a cantar el himno a capela. Nuestro querido pastor Elmer ha tenido que salir de emergencia porque en estos días, como sabemos, vamos a estar en muchos años. Estarnos ayudando. Ahorita trae la licuadora. Bien, entonces voy a invitar a que todas las personas antes del desayuno abramos nuestros himnarios en el himno número 1, que dice cantar alegres. Y vamos a cantar. Maíz, yo les más te traes todo lo que vamos a necesitar, lo traes nomás ya. Para poder entonar este himno. Para cocinar también. Bien, para hermanos. De verduras, Pérez. A la voz de 3. 1, 2. Aquí no hay. Canta alegre. Verdura no hay, ¿no? Mortal todos por doquier, siempre obedecerle con
al hacedor que el Señor, al Dios excelso venera, que como Padre nos amó, tu pueblo salvará. A los que busquen al Señor, ninguno de ellos dejará. Él nos amó. Bien, queridos hermanos, donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros para hacer la oración final. Oramos. Padre eterno, Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor por este momento de alimentos saludables, Señor. Gracias porque tú nos has enviado a tu hijo Jaime, quien nos ha instruido esta mañana, Padre. Mañana también, amado Señor, tenemos esta reunión a las 5 de la mañana, esta capacitación. Padre, tu gracia nos permita también estar presentes. Te damos muchas gracias, Padre, porque en estos momentos tú nos ayudas, a muchos con la ansiedad, a muchos con toda la incertidumbre que estamos teniendo respecto a este coronavirus, Señor. Gracias, tenemos algunos errores de alimentación, pero gracias porque en esta mañana tú abres nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Por todo esto te damos gracias y también te rogamos por tu hijo Elmer, Enoch, Señor, nuestro pastor. En este momento él está ayudando a personas que tienen mucha necesidad, que están delicados de salud. Acompáñalo con tus santos ángeles, también por tu hijo Wilson Arturo, Señor. Esa carga viral que los está rodeando, tú permitas, Padre, en tu poder, en tu gracia, que ellos sigan teniendo sanidad física, Señor. Y por todos mis hermanos que ahora estamos postrados en nuestros rostros delante de ti, Padre, te rogamos que nos ayudes a estar en oración todo este día y acompañándonos también con tus santos ángeles, seguros, Padre, de que tú nos guardas. Quédate con cada uno de nosotros, te lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Bien, queridos hermanos, les damos las gracias y las felicitaciones al mismo tiempo por haber participado de este programa especial. Claro, Invitemos a nosotros todos sí, nuestros hay que amigos, estar mascando. quienes todavía no No. conocen o quieren saber y cómo mejorar su alimentación. Los esperamos el día de mañana, también a las 5 de la mañana. Y que tengan un bendecido día. Ahora podemos salir de nuestra conexión. Que tengan un bendecido día. Hasta luego. Es 3, pero yo voy a estar mascando. Tú también. Brócoli no hemos pedido. Voy a pedir, no me creo. No, brócoli ha dicho, no. De brócoli ha hablado. Repollo. Dice, eso dice que es bueno para para el estómago. ¿Aló? Sí, pues, hay varias preguntas acá. Sí. Queridos hermanos, vamos a tener que salir del Zoom aplicando salir, porque nuestro pastor no va a finalizar la sesión, él ha salido de emergencia. Por favor, apliquemos en nuestra aplicación el digital que dice salir, para que salgamos de nuestra reunión. Entendido, señorita. Ya. Salgan del Zoom, dice. Está escuchando, dice lo que... Es como audio de todo lo que estás hablando. Aló, hijo.
Y pues otra reunión.